Hermanos, buenas noches, Dios me bendiga a cada uno de ustedes. En esta parte, una vez más, hermanos, acompañándonos a cada uno. Hoy día vamos a hablar un tema muy importante para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida espiritual, hermanos. Y bueno, vamos a tratar el tema de cómo ser un hombre de oración. Amén, gloria a Dios. En esta oportunidad, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Daniel, capítulo 10, versículo 12. Amén. Vamos a ver, hermanos, cómo ser un hombre de oración. Lo que la iglesia necesita, hermanos, en este tiempo, hermanos, es hombres de oración, hombres y mujeres de oración, personas de oración. Amén. Necesitamos, hermanos, levantar hombres guerreros de oración, hombres, hermanos, que comiencen a orar por la iglesia, comiencen a orar, hermanos, por las almas, comiencen a orar por el pastor, por los líderes, hombres, hermanos, que comiencen a orar por las personas que están enfermas, que están delicadas de salud, los hermanos que están pasando problemas, pruebas, dificultades. Necesitamos en la iglesia hombres de oración, necesitamos mujeres de oración. Y este tema es muy importante, hermanos, porque vamos a repartir, o vamos a compartir, mejor dicho, hermanos, algunos principios de la palabra para convertirnos en hombres de oración. Amén. La oración, hermanos, es un ministerio importante dentro de la iglesia, hermanos. Amén. La oración es importante. Necesitamos, hermanos de oración, guerreros de oración, hombres que se levanten, hermanos, que tengan una vida de oración. Lamentablemente, hermanos, los creyentes muchas veces se descuidan en su vida espiritual, se descuidan en la oración, se descuidan en la palabra, se descuidan en el ayuno. Pero es importante, hermanos, que nosotros como cristianos ya comprometidos con la obra, comprometidos con el Señor, ya, hermanos, consagrados a Dios, mantengamos una vida de oración. Amén. Y una vida de oración, hermanos, no es orar cuando me acuerdo, cuando tengo ganas, o quizás cuando me sobra tiempo, o ese día no trabajé, no. Sino, hermanos, es mantener una disciplina diaria de oración. Hermano, hermana que me escuchas, yo te animo a que tú te conviertas en un hombre o una mujer de oración. Amén. Tú, hermano, conviértete en un hombre de oración. Hermanita que me escuchas, conviértete en una mujer de oración. Y vamos a compartir ciertos principios. Ahora, una cosa muy importante. Un hombre de oración es aquella persona que ama la presencia de Dios. Amén. Un hombre de oración es aquella persona que ha priorizado en su vida vivir una vida orando delante del Señor. Hay tantas necesidades en la iglesia y no oramos. Pero un hombre de oración es aquella persona que busca a Dios con todas sus fuerzas. Un hombre de oración es que ama la llenura del Espíritu Santo. Un hombre de oración es aquella persona que prioriza la vida de oración, que deja a un costado las distracciones, los pasatiempos y comienza a disciplinarse en oración. Un hombre de oración es una persona que se ha convertido a Cristo, que está con Cristo, que tiene carga por la obra, que busca a Dios todos los días, que tiene carga por el Evangelio, que quiere crecer espiritualmente. Amén. Un hombre de oración es aquella persona que está deseosa de estar en la presencia de Dios, de buscar al Señor en la mañana o en la tarde o en la noche. Necesitamos esos hombres y mujeres de oración. Amén. Viendo, hermanos, tres principios importantes antes de entrar en este tema de cómo ser un hombre de oración. Hermano, quiero compartir tres principios importantes en cuanto a un hombre de oración. Amén. Primeramente, hermanos, un hombre de oración es un guerrero. Amén. Si nosotros, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, cuando oramos, hermanos, es una lucha. Amén. Y la primera dificultad que tenemos, hermanos, para orar, hermanos, es nuestra carne. Amén. Es nuestra carne. ¿Por qué? Porque, hermanos, peleamos con el hambre, peleamos, hermanos, con el frío, peleamos, hermanos, con el sueño, peleamos, hermanos, con la flojera, peleamos con la pereza, peleamos con el temor, peleamos con el miedo. Entonces, el perfil de un hombre de oración o de una mujer de oración es que ese hombre es un guerrero, es una persona que tiene carácter, es una persona que tiene determinación, es una persona que ha propuesto orar y buscar al Señor todos los días de su vida. Y una mujer de oración lo mismo. Pero bueno, es una mujer de oración, es una mujer que ha puesto a Dios en primer lugar. Entonces necesitamos, hermanos, tener ese perfil de oración, ese perfil de hombre de oración, que es un guerrero. Porque, hermano, cuando entramos a la oración, peleamos, hermanos,
con el cansancio. Puede ser el cansancio físico, puede ser el sueño si te levantas de madrugada, puede ser, hermanos, el hambre, puede ser el frío, puede ser el calor, puede ser, hermanos, el temor, el miedo, porque algunos pelean también con el temor y el miedo para orar. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que, hermanos, que nosotros, hermanos, darnos cuenta que un hombre de oración es un guerrero. Amén. Es una mujer guerrera. Pelea con el temor, pelea con el miedo, pelea con el aburrimiento. Entonces, ese es el perfil de un hombre de oración. Es un guerrero. Para ser un hombre de oración o una mujer de oración, tú tienes que ser un guerrero, una guerrera. Tienes que pelear con tu carne. Tienes que pelear con el diablo. Amén. Tienes que pelear con las distracciones. No permitas que nadie te robe tu tiempo de oración. Propon, hermanos, en tu corazón, propon en tu vida a orar todos los días, porque un hombre de oración, hermanos, tiene una vida de oración, y una vida de oración consiste en orar todos los días. Amén. Entonces, ese es el perfil, hermanos, de un hombre de oración. El hombre y la mujer de oración son un guerrero, es una guerrera. Amén. Porque cuando oramos, hermanos, hay oposición. Nosotros, si revisamos, hermanos, Daniel capítulo 10, versículo 12, hermanos, la palabra del Señor dice claramente que cuando Daniel dispuso en su corazón a orar al Señor, orar a Dios, dice, hermanos, que se le opuso, hermanos, el príncipe del reino de Persia. Y el príncipe del reino de Persia no era un ser humano, era una potestad maligna que estaba guerreando, que estaba oponiéndose a la petición de Daniel. Entonces, cuando entramos, hermanos, en oración, hay un conflicto con las tinieblas. Entonces necesitamos tener carácter. Así que si tú quieres ser un hombre de oración o una mujer de oración, tienes que ser un guerrero y una guerrera. Tienes que ser valiente. Amén. Estamos con el Señor, hermanos. Sé que como personas podemos tener temores, podemos tener miedo, pero, hermanos, estamos con el grande y todopoderoso Jehová de los ejércitos. Amén. Así que, hermanos, no hay que temer, porque el Señor nos va a guardar con su sangre preciosa y su Espíritu Santo bendito de Jehová. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos, hermanos, ser hombres guerreros. Amén. El segundo perfil, hermanos, en cuanto para ser un hombre de oración, hermanos, es que el hombre de oración reconoce, hermanos, su pobreza espiritual. ¿Cómo es esto? Hermanos, Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, hermanos, es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, los hombres de oración, hermanos, reconocemos nuestra pobreza espiritual. Amén. Un hombre de oración, hermanos, reconoce que sin Dios es nada, pero con Dios todo lo puede. Hermanos, un hombre de oración reconoce su debilidad, reconoce su flaqueza, reconoce que necesita de Dios, reconoce que necesita del Señor Jesucristo, que necesita del Espíritu Santo. Por eso va a la presencia de Dios, por eso va en oración al Señor, por eso busca a Dios todos los días, porque el hombre de oración es consciente que espiritualmente es pobre, espiritualmente hablando, hermanos, sin la presencia de Dios, sin la oración. Nos debilitamos, hermanos. Amén. Reconocemos que tenemos necesidad de Dios. Reconocemos que para vivir la vida cristiana tenemos que orar. Reconocemos que para vivir en victoria, hermanos, tenemos que orar. Reconocemos que para seguir venciendo el pecado, vencer la tentación, vencer todas estas maldades que nos ofrece el mundo, hermanos, tenemos que orar. Entonces, el hombre de oración, hermano, reconoce su pobreza espiritual. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, reconoce su pobreza espiritual. Entonces, hermanos, eso es importante. Es importante que nosotros, hermanos, reconozcamos, hermanos, nuestra pobreza espiritual. El hombre de oración reconoce que tiene necesidad de llenarse del Espíritu Santo, que tiene necesidad de buscar de Dios. Hermanos, nosotros no podemos andar humanamente hablando. Amén. Humanamente hablando, hermanos, tenemos que buscar de Dios. Amén. Hermanos, tenemos que buscar del Señor. Tenemos que buscar de Dios porque no podemos, hermanos, sin la ayuda de Dios. Caminar humanamente, hermanos, Dios mío, hermanos, humanamente, hermanos, no se puede. No se puede, hermanos. Amén. No se puede porque, hermanos, nosotros necesitamos del Señor. Entonces, el hombre de oración, hermanos, va a reconocer, hermanos, su necesidad de buscar de Dios continuamente.
Tenemos que buscar en oración, hermanos, el poder del Señor. Tenemos que buscar en oración, hermanos, el poder de Dios. Tenemos que buscar, hermanos, su gloria. Tenemos que buscar su gracia, su misericordia, su favor. Entonces, el hombre de oración, hermanos, reconoce, hermanos, su necesidad de Dios. Es pobre en espíritu. Es en espíritu, tiene esa pobreza espiritual. El de los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque reconocen la necesidad de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, van a la iglesia y quieren, hermanos, andar humanamente hablando? Amén. Quieren andar, hermanos, humanamente. No se puede. No se puede, hermanos, por nuestra capacidad, por nuestro intelecto, por nuestra experiencia. Quizás tenemos años en el Evangelio, hermanos. Quizás algunos dicen, yo tengo 10, 15, 20 años en el Evangelio. Yo he estado en el ministerio tanto tiempo. Yo conozco tanto de ayuno, de oración, de mover del Espíritu Santo. Y se descuidan, hermanos, de la oración. Y después, hermanos, están cayendo o se están apartando. O lo vemos, hermanos, que se están desviando el camino. Entonces, reconocemos, hermanos, que necesitamos de Dios. Amén. Entonces, el hombre de oración reconoce, hermanos, que es en el espíritu pobre, sin Cristo. Entonces, tenemos que buscar su poder, tenemos que buscar, hermanos, su gloria, tenemos que buscar su gracia. Amén. Entonces, el hombre de oración, hermanos, es consciente que sus fuerzas, el poder está en Dios. Amén. Entonces, ese hombre, hermanos, está buscando más de Dios. Porque sin Dios, hermanos, vamos a ser débiles. Sin oración, hermanos, vamos a fracasar. Amén. Todo aquello que podamos alcanzar espiritualmente, si tú, hermano, estás creciendo en el Señor, y todo aquello que tú crezcas en el Señor, y todo aquello que tú logres en el Señor, hermanos, en cuanto al ministerio, en cuanto al crecimiento espiritual, en cuanto a dones del Espíritu Santo y fuego de Dios, va a ser, hermanos, también por causa de una vida sólida en oración. Nunca vas a estar espiritualmente firme, fuerte, poderoso, si no es por la oración a Dios. Si tú descuidas tu vida de oración, vas a estar languideciente. Entonces, el hombre de oración reconoce su necesidad espiritual. Amén. El tercer punto, hermanos, en cuanto al perfil de hermanos de un hombre de oración, es que el hombre de oración ama la presencia de Dios. Amén. Hermanos, en una oportunidad Moisés, hermanos, en Éxodo capítulo 33, versículo 15, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Amén. Hermanos, Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no me saques de aquí. Hermanos, tenemos, hermanos, que disfrutar la presencia. Un hombre de oración disfruta de la oración. Hay muchos creyentes, hermanos, que la oración le es pesado. La oración le es cansino. La oración, hermano, le es, hermanos, como algo que no lo puede hacer, como algo, vamos a decirlo entre comillas, aburrido. Hay muchos creyentes, muchos cristianos, que cuando vienen a orar se duermen. Que cuando vienen a clamar se duermen. Que no pueden mantener 5 minutos de rodillas ante Dios. No disfrutan de la presencia de Jehová, no disfrutan de la presencia de Cristo, no disfrutan de la presencia del Espíritu Santo y fuego, hermanos de Dios. Hermanos, necesitamos amar la presencia de Dios en nuestra vida. Muchos cristianos, hermanos, les es cansino, no pueden, hermanos, articular 5 minutos de oración. La boca les pesa, hermanos, le viene el sueño, le viene el cansancio. Pero esos mismos creyentes, hermanos, están 2, 3, 4 horas frente a la televisión, al celular, al internet. Entonces, un hombre de oración, hermanos, ama la presencia de Dios, disfruta la presencia de Dios, se consuela en la presencia del Señor, quiere buscar a Dios, quiere tener un tiempo de oración. El hombre de oración, cuando no tiene tiempo de orar, se angustia, porque está desesperado por encontrarse en intimidad con el Señor. Entonces, hermanos, es muy importante. El hombre de oración ama la presencia de Dios. Cuando tú oras no te aburres. Tú estás orando ahí
ante el Señor, ante Dios, estás buscando su presencia, estás buscando que Él te bautice en Espíritu Santo y fuego, estás buscando su favor y estás disfrutando de la presencia del Señor. Hermano, es un catarsis, venimos con cargas, venimos con lucha, tenemos luchas, tenemos tentaciones, venimos a la presencia del Señor y reposamos, nos renovamos, vienen las nuevas fuerzas en Cristo. Pero hermanos, muchos hermanos no disfrutan la presencia de Dios, amén. El hombre de oración disfruta, hermanos, la presencia de Dios, está convertido, apasionado por el Espíritu Santo y fuego, está apasionado por las cosas del Señor. Yo te animo, hermano, a que tú disfrutes de la presencia de Dios, que tú disfrutes cuando te acerques al Señor en oración, que tú seas consciente que ese privilegio que tienes tú no lo tienen otras personas. Tú puedes orar porque tú eres un hijo de Dios. Entonces disfruta de la presencia del Señor. Es el perfil, hermanos, de un hombre de oración. Amén. Hermanos, vamos a tocar ahora, enfatizar el tema en cuanto, hermanos, a cómo ser un hombre de oración. Amén. Es una pequeña introducción que he hecho. Pero sí, ahora, hermanos, en cuanto a desarrollar el tema, ¿qué cosas importantes debemos tener en cuenta para ser hombres o mujeres de oración? Amén. El primer consejo, hermanos, que da la palabra para que tú y yo seamos hombres de oración, o tu hermanita seas una mujer de oración, hermana que me escuchas, Dios te bendiga. Primeramente, hermanos, es que tú, hermanos, tengas un lugar de oración. Amén. El primer consejo de la palabra del Señor para que tú seas un hombre de oración, una mujer de oración, es que tú tengas un lugar de oración. Amén. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, si ustedes tienen su Biblia ahí, hermanos, amén. Dice en Mateo 6, capítulo 6, Mateo 6, hermanos, amén. Versículo 6 dice, hermanos, una cosa muy importante. Amén. Mateo 6, versículo 6 dice, hermanos, en la palabra de Dios dice: amén, dice así, hermanos. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. El primer consejo que te da la palabra del Señor y el primer principio, el primer requisito para que tú y yo seamos hombres de oración, mujeres de oración, es que tú tengas un lugar de oración. Amén. Dice, hermano, entra a tu aposento. El aposento era un cuarto, era una habitación, era una pieza de una casa en la cual, hermanos, la persona podía tener intimidad, privacidad, podía descansar, podía dormir. Entonces, tú tienes, hermanos, que tener un lugar de oración. Es verdad que la palabra del Señor dice que quieren que oren en todo lugar. Amén. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es verdad que no siempre vamos a estar en nuestra casa, quizás por el viaje, por el trabajo, por tantos sitios, podemos orar. Pero es importante, hermanos, que nosotros consagremos un lugar. Dentro de tu casa, dentro de tu hogar, debes identificar un lugar, un espacio, una habitación, un pequeño cuarto, donde tú puedas orar y puedas tener intimidad con Dios. Un espacio en el cual te tengas comodidad, tú tengas sobre todo privacidad, no tengas distracciones, donde no entre quizás el ruido de la calle, quizás el ruido de los vecinos, tantas cosas, pero tú tienes que tener un aposento, un lugar de oración. Yo te animo, hermano, que si tú quieres orar, ten un lugar, puede ser tu cuarto quizás, puede quizás si tienes una casa grande, un cuarto quizás por ahí, debes apartarlo, consagrarlo a Dios para que sea tu cuarto de oración, debes quizás ambientarlo, poner una alfombra, poner una silla, una mesita, pero tú tienes que tener un lugar de oración, un lugar donde tú puedas consagrarte, donde tú puedas, en oración de hecho, tú puedas orar y tener privacidad, amén, tú puedas tener privacidad, tú puedas buscar a Dios con libertad, en la cual, hermanos, tú puedas derramar tus lágrimas, en la cual, hermanos, tú puedas hablar con el Señor, contar cosas personales, quizás, hermanos, cosas íntimas, que hay cosas, hermanos, que nosotros damos al Señor que no queremos que nadie escuche, amén, y eso es normal. Hay cosas privadas, hay cosas personales, hay cosas íntimas, que nosotros, hermanos, no vamos a contar a nadie, aún quizás ni a tu esposo ni a tu esposa. Quizás tenemos luchas, tantas cosas, luchas con la carne, problemas y tantas cosas, y hay cosas quizás que son tan íntimas, hermanos, tan personales que no queremos que nadie escuche.
tú tienes que tener ese lugar de oración. Sabemos que Dios, hermano, sabe todas las cosas. A Dios le podemos contar todo. Entonces tú tienes que tener un lugar de oración. Amén. Tú tienes que tener un lugar, hermanos, en el cual tú puedas, hermano, orar. Tú puedas desarrollar una vida de oración diaria. Porque el hombre de oración no ora cuando quiere, no ora cuando tiene tiempo, o no ora cuando tiene ganas, no. El hombre de oración tiene una vida disciplinada de oración. Y tener una vida disciplinada de oración es orar todos los días. Amén. Entonces, hermanos, la palabra nos dice que tengamos un lugar de oración. Amén. Te animo, hermanos, que tú separes e identifiques un lugar dentro de tu casa donde tú puedas orar. Quizás puede ser en una azotea, quizás, hermanos, puede ser en un sótano, quizás, hermanos, puede ser en un cuarto, quizás que nadie todavía lo ha ocupado, pero ten un lugar de oración donde tú puedas orar, hermanos, diariamente. Si quieres ser un hombre de oración, tener una vida de oración, ora en un lugar privado, ora en un lugar, dice, secreto, y ahí nuestro Padre en secreto dice que nos va a recompensar en público. Amén. El segundo requisito, hermanos, que debemos tener para nosotros, hermanos, poder ser hombres de oración, amén, es que debemos elegir un horario. Amén. Elegir un horario en el cual orar. Dice Salmos capítulo 5, versículo 3. Gloria al Señor. Amén. Aquellos que se están conectando, hermanos, estamos con el tema ¿cómo ser un hombre de oración? Dice Salmos 5, hermanos, versículo 3, dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, Jehová, y esperaré la respuesta de Jehová el Señor bendito. Amén. Hermano, entonces, el salmista, hermanos, había propuesto, hermanos, buscarlo a Dios de mañana. Amén. El salmista había propuesto buscarlo a Dios de mañana, pero la Biblia también dice, hermanos, en Daniel, capítulo 6, versículo 10, que Daniel, hermanos, oraba 3 veces al día. Amén. Me supongo que lo hacía en la mañana, en la tarde y en la noche. Y también dice, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, que Pablo oraba noche y día, hermanos, por los hermanos de Tesalonicenses, de Tesalónica. Amén. Hermano, entonces, nosotros debemos identificar un horario. Amén. Ten un horario de oración. Es verdad que hay algunas personas que se levantan de madrugada. Amén. Que se levantan de noche. Amén. Algunos, hermanos, se levantan de mañana y algunos suelen a la tarde. Yo te recomiendo, hermanos, que conforme a tu tiempo, tú dispongas un horario de oración. Algunos trabajan muy temprano y llegan muy tarde. Entonces, hermanos, el cansancio va a ser una lucha ahí. Entonces, hermanos, identifica un horario en el cual tú estés sobrio, un horario en el cual tú estés descansado, un horario en el cual tú puedas, hermanos, tener, hermanos, cuando hablo de sobriedad, hermanos, no hablo de que están ebrios, hermanos, hermanos, de otra cosa, sino que, hermanos, debe ser un momento en el cual tú estés reposado, tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que tener una mente clara en oración. Amén. No es bueno que tú vengas cansado. Yo, hermano, le comparto mi experiencia propia. Me es difícil orar. Cuando yo estoy cansado, vengo a trabajar, no puedo orar. Sinceramente, hermanos, el cansancio te disminuye. El cansancio, hermanos, te afecta, hermanos, mentalmente. No estás lúcido, no estás sobre la palabra, hermanos. No estás reposado. Entonces tenemos que tener tranquilidad para la oración. Amén. La mente no está clara. Entonces necesitamos un horario que nos convenga. En este caso, hermanos, yo oro en la mañana, por ejemplo. Como trabajo en la tarde, trabajo hasta muy noche, para mí es más fácil orar en la mañana. Los días que yo no trabajo, trato de orar más temprano. Ya no en la media mañana, yo oro a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana a veces. Pero los días que yo no trabajo, bueno, es un día solamente domingo, trato de orar quizás 6 de la mañana, 7 de la mañana. O si no, hermano, oro en la noche. Amén. Entonces, hermanos, identifica un tiempo que te sea conveniente, un horario, para que tú puedas, hermanos, dedicarte a la oración. Amén. Elige un tiempo. Amén. Elige, hermanos, un tiempo. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor, hermanos. Quiero leer este texto.
Dice el apóstol Pablo, hermanos, amén. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte de vuestra fe. Entonces, hermanos, identifico un horario. Hay muchas personas que, hermanos, recomiendan el horario de madrugada y eso, hermanos, es de gran bendición. Es verdad que cuando uno le da las primicias al Señor, hermanos, Dios, hermanos, nos bendice. Pero, hermanos, es importante, cada persona, hermanos, tiene un horario diferente, amén. El que ora de madrugada, hermanos, es de gran bendición. Hay un poder tremendo cuando uno ora de madrugada, hermanos, amén. Algo sucede, hermanos, en lo espiritual, pero de orar de madrugada, hermanos, hace que uno comience fuerte para todo el día, ¿no? Orar en la tarde, en la noche, quizás, hermanos, también es de bendición, pero, hermanos, tiene que ser un horario que cada uno lo pueda, hermanos, manejar, o que sea beneficioso para cada uno, porque todos tenemos diferentes, hermanos, tipo de horario, de trabajo, hermanos, de hora. Algunos trabajan en el día, otros en la noche. Entonces, hermanos, hasta algunos trabajan de madrugada, por ejemplo, ¿no? Hay hermanos que trabajan de madrugada. Entonces, hermanos, el horario de oración va a variar. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros tengamos un horario de disciplina de oración. Si tú estás propuesto orar en la mañana, conserva, hermanos, ese tiempo, consagra ese tiempo en la mañana, consagra ese tiempo en la tarde, consagra ese tiempo en la noche, pero lo importante es que tú ores, amén, que tú mantengas una vida de oración, amén. Entonces, hermanos, ese es el segundo principio. Hermanos, ten un horario, elige un horario de oración y prepara ese tiempo, amén. Prepárate ese tiempo, hermanos, ábrete en oración, busca al Señor en ese tiempo, acércate, hermanos, reposadamente, lúcidamente, prepara ese espacio, prepara ese tiempo para Dios, que no tengas interrupción. Hermanos, apaga tu celular si alguien te está llamando, mandando mensajes, ponlo, hermanos, en el vibrador, tu celular, pero ten un tiempo de oración, amén. Entonces, hermanos, ese es el segundo principio. El tercer principio, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, para poder, hermanos, ser hombre de oración, déjate guiar por Dios. Amén. Hermanos, es verdad que nosotros debemos tener motivos y peticiones claras. Cuando nosotros vamos a entrar en oración, hermanos, es importante que tengamos nuestros pedidos específicos, escritos en una hoja, en un papel, en un diario. Yo, por ejemplo, hermanos, tengo mi agenda, hermanos, siempre manejo agenda, y por la cual voy a orar. Amén. Es verdad, hermanos, que tenemos que tener nuestras prioridades de oración. Tenemos apuntes, hermanos, cosas que en la iglesia, pero muy aparte de todas esas cosas, hermanos, cuando entramos en oración y estamos, hermanos, conectados con Dios, hermanos, el Espíritu de Dios, hermanos, nos va a guiar. Amén. Dios, hermanos, nos va a guiar. El Espíritu de Dios nos va a guiar en la oración. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos va a dar ese recuerdo, hermanos, para orar. Amén. No nos va a distraer, sino que nos va a traer motivos de oración. Amén. Entonces, hermanos, hay que dejarnos llevar por el Señor en oración. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Trata de escuchar la voz de Dios. En oración no solamente es orar, repetir, hablar al Señor, sino también hay un tiempo de adoración a Jehová, hay un tiempo de lectura de la palabra. Podemos, hermanos, cantar alabanzas al Señor, y ahí, hermanos, el Señor nos hace recordar cuántas cosas, hermanos, podemos, hermanos, orar también, hermanos, por otros motivos. Entonces, déjate guiar por el Señor, que el Señor ilumine tu mente, hermanos, por la cual nosotros tenemos que orar. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios, hermanos, nos ayuda en la oración. Amén. Eso dice, hermanos, Romanos 8:26. Aquellos que tienen su Biblia y pueden buscarlo. Dice, hermanos, y de la manera que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, nuestras prioridades claras, nuestras peticiones claras. ¿Por qué motivo vamos a orar? La oración tiene que tener un motivo, hermanos, por supuesto que sí. Hermanos, en oración alabamos al Señor, le pedimos cómo vivir en sus caminos, fuerza para vencer el mal, pero, hermanos, también debemos tener un tiempo en el cual escuchar, hermanos, la voz de Dios. Déjate llevar por el Espíritu de Dios en oración. Que el Señor te añada peticiones, que el Señor te añada pensamientos nuevos. Dios va a poner cargas en tu corazón, vas a sentir que esas cargas como un hermano. Quizás hay un hermano que está pasando un momento difícil, tú no lo ves mucho tiempo y va a haber carga en tu corazón por ese hermano o una petición. Entonces déjate llevar por el Señor. Amén. Déjate llevar, hermanos, por Dios para que tú puedas, hermanos, ser un hombre de oración. Amén.
Hermanos, también una cosa muy importante, el Señor te puede llamar a la oración, puedes sentir, hermanos, esa necesidad de orar, a pesar que tú has orado quizás a las 9 de la mañana tu oración y tú sientes, hermanos, orar al mediodía por una petición por ahí que Dios te hizo acordar. Entonces es importante que te dejes llevar por el Señor, amén, por el Espíritu de Dios. Hermanos, hay otro punto importante, hermanos, de la cual también queremos tener presente, amén, hermanos, hermanos, el cuarto requisito para ser un hombre de oración, hermanos, es que debes conocer la palabra del Señor, amén. A medida que tú seas un hombre de oración, tú tienes, hermanos, que aprender la palabra del Señor. Hermanos, tú tienes que conocer las Escrituras. Amén. Como hombre de oración, como hombre de Dios, debes conocer las Escrituras. Amén. Ten conocimiento bíblico. ¿Cómo vas a entrar en oración y no conoces las promesas de Dios? Amén. Tú vas a crecer como hombre de oración. Tú vas a crecer tu oración va a crecer, va a desarrollar. Tu oración va a ser más eficaz, más eficiente, más efectiva. Amén. Cuando tú conozcas la palabra del Señor. Por eso es importante que un hombre de oración conozca, hermano, las Escrituras. Ten conocimiento bíblico. Amén. Conoce las promesas de Dios. ¿Cómo podemos entrar en oración y reclamar las promesas de Dios si no conocemos las promesas de Dios? No conocemos en qué parte de la Biblia están. Hermanos, podemos ir a la palabra del Señor cuando dice, hermanos, en el Salmo 23, versículo 1, Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, hermanos, podemos, Señor, yo te pido, como dice tu palabra, en el Salmo 23, Señor, que nada me va a faltar, tú provéeme, Señor. Entonces, Jehová iré. Entonces, hermanos, debemos conocer la palabra del Señor, debemos tener conocimiento bíblico. Si tú tienes una vida de oración y esa vida de oración está fortalecida, está, hermanos, revestida, está, hermanos, sostenida por el conocimiento de la palabra, tú vas a ser un hombre de oración poderoso en el Señor. Amén. Porque vas a tener conocimiento de la palabra, vas a tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, vas a tener conocimiento de las promesas de Dios y tú vas a poder reclamar las promesas de Dios de bendición, de salvación. Tu palabra es, Señor, que serás salvo tú y tu casa. Imagínate, hermanos, que no conozcas esa promesa que Dios ha dado, que podemos, hermanos, orar por nuestra familia. Tú vas a orar, o poder orar por tus hijos, tú vas a orar por bendición, por sanidad, por liberación. Entonces tu vida de oración tiene que ser sostenida por el conocimiento de la palabra. Tú trata, hermanos, de aprender la palabra del Señor. Amén. Porque eso va a ser la estructura de tu vida de oración. Si tú tienes poco conocimiento bíblico, hermanos, tu vida de oración va a ser endeble. Va a ser débil. Tu vida de oración, hermano, no va a tener impacto. Entonces, como hombre de oración, si tú quieres ser un hombre de oración, si tú quieres ser una mujer de oración, conoce la palabra. Ponte a escudriñar las Escrituras. Ten conocimiento bíblico. Y una cosa muy importante, aprende las promesas del Señor. Amén. Aprende las promesas de Dios. ¿Cómo vas a reclamar las promesas de Dios si no las conoces? Entonces, hermanos, es el cuarto punto en el cual nosotros, los hombres de oración, hermanos, tenemos que tener conocimiento bíblico. Amén. Hermanos, el quinto punto, hermanos, en el cual nosotros, hermanos, tenemos que ser hombres de oración, es que tú tienes que profundizarte en oración. ¿A qué me refiero, hermanos? Que para ser un hombre de oración tienes que profundizar en oración. Es lo siguiente, hermanos. Amén. Hermanos, hay muchos hermanos que no han crecido en su vida espiritual, de manera general hablo, pero no han crecido en su vida espiritual porque no han crecido en su vida de oración. Hermanos, no han crecido en su tiempo de oración. Desde el momento que se convirtieron al Señor, oraban 5 minutos. Y tienen 15 años, 20 años, 30 años en la fe, ni oran todos los días y ni pasan de 5 minutos. Entonces, esa vida, hermanos, está totalmente espiritualmente anémica. No hay profundidad espiritual.
no hay conocimiento espiritual de la palabra del Señor. No hay discernimiento espiritual. Hermanos, no hay riqueza espiritual en la vida de ese creyente. No tiene profundidad espiritual. No hay ambiente de Dios en su vida. Amén. Vive humanamente, vive carnalmente, vive quizás manchándose con el pecado, porque no ha sido consistente en oración. Entonces, para ser hombres de oración, tenemos que crecer en la oración. Tú tienes que crecer tu tiempo de oración. Un hombre de oración no ora 5 minutos, no ora 10 minutos, no ora 15 minutos. Comenzaste quizás en el Evangelio hace muchos años y comenzaste con 5, 10, 15 minutos. No, y tienes 30 años y orando 15 minutos. Hermano, ese es un abuso. Con todo respeto se lo digo, hermanos. Amén. Tú tienes que crecer en el tiempo de oración. Quédate más tiempo en oración. Quédate más tiempo orando. Desarrolla tu vida espiritual. Y uno de los baluartes, una de las herramientas, una de las armas poderosas para crecer espiritualmente es la vida de oración. Entonces, un hombre de oración, una mujer de oración, no ora 5 minutos, no ora 10 minutos, 15 minutos. Su tiempo de oración va creciendo. Va orando 5, le queda el tiempo corto. Va orando 10, le queda el tiempo corto. Va orando 20, le queda el tiempo corto. Va orando 30, le queda el tiempo corto. Va orando 40, le queda el tiempo corto. Ya 1 hora va orando y quiere más, y 1 hora y media, y 2 horas. Tu tiempo de oración tiene que crecer. Hay hermanos que tienen quizás tiempo por el trabajo, tienen trabajos, hermanos. Hay hermanos que tienen quizás ya más tiempo, quizás ya son más mayores y pueden orar quizás 2 veces, 3 veces al día, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, tu tiempo de oración tiene que profundizarse. Yo te animo para que tu tiempo de oración crezca. Quédate más tiempo orando. Vence esa carne. Vence ese límite que está ahí. Te estás limitando. Todo lo que consigas en el Señor lo vas a conseguir por la oración. Entonces quédate más tiempo. No ores 5 minutos, ora 10, ora 15, ora 20. Profundízate en la oración. Amén. Crece en oración. Si tienes oportunidad, ora más veces al día. Hay hermanos que, por ejemplo, salen de vacaciones. En el caso, por ejemplo, yo hace poco salí de vacaciones. Quédate más tiempo a orar. Ora más veces. Lee la palabra. Dedícate más a las cosas del Señor, hermanos. Hay que estar firmes en el Evangelio. Entonces, hermanos, profundízate en oración. Vas a crecer espiritualmente si creces en tu vida de oración. Entonces, hermanos, un hombre de oración se profundiza en oración. Ora más tiempo. Ora más minutos. Si te cansaste arrodillado, párate. Camina. Ora. Si te cansaste, hermanos, parado, siéntate. Pon una silla ahí. Ora. Si te cansaste parado, sentado, arrodillado, tírate al suelo. Ora. Ora más tiempo. Los hombres de oración tenemos que orar más. Profundízate en oración. Si quieres ser un hombre de oración, tu tiempo de oración tiene que crecer. No puedes orar 5 minutos al día. A menos que recién un convertido. O que seas un recién convertido, que recién se ha convertido el día de hoy. Tienes que crecer en tu tiempo de oración. Los hombres de oración se profundizan en la oración. Y dice la palabra del Señor, eso en Salmo 55, versículo 17. Aún la palabra de Dios dice, hermanos, que Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel, siendo un funcionario, hermanos, del pueblo de Babilonia, era un hombre ocupado. No es que él no trabajaba, él no tenía quehaceres. Él, hermano, era un hombre también que tenía muchas cosas que hacer, pero mira cómo priorizaba la oración. Los hombres de oración tenemos como prioridad una vida de oración. Entonces, en el Salmo 55 vemos, hermanos, cómo la palabra del Señor dice, hermanos, de este cantor masquil de David. Amén. Dice, hermanos, aquí, en el Salmo 55, versículo 17, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré, y clamaré, y él oirá mi voz. Entonces, hermanos, crece en tu vida de oración, desarrolla en tu vida de oración, haz tu vida de oración consistente. Amén. Haz tu vida de oración consistente en el Señor.
te animo a que tu vida de oración crezca. Otra cosa muy importante, hermanos, que va a ser de gran importancia para una vida de oración. Amén. Y ese es el sexto principio, el sexto requisito para que tú seas un hombre o una mujer de oración. Es que tienes que orar por otras personas. Si tú oras solamente por tu vida espiritual, si tú oras solamente por tus necesidades, oras solamente porque tienes tus problemas personales, tú oras solamente por tu vida, por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por los tuyos solamente, nunca vas a ser un hombre de oración. Cuando tú y yo somos hombres de oración, hermanita, hermana, eres una mujer de oración, cuando tú comienzas a orar por otras personas, cuando tú comienzas a interceder por otras personas, cuando tú comienzas a clamar por otras personas, cuando tú comienzas a orar por los hermanos de la iglesia, cuando tú comienzas a orar por los jóvenes de la iglesia, cuando tú comienzas a orar porque hermano dice, hermano, ore por mí porque mi hijo está enfermo, ore por este problema, cuando tú comienzas a orar por otras personas, te vas a convertir en un hombre de oración, en una mujer de oración. Si tú oras solamente por ti, por tu vida, por tus problemas, por tus necesidades, por todas las cosas que te aquejan a ti, y nada más, déjame decirte que estoy totalmente seguro que tú no eres un hombre de oración ni eres una mujer de oración. El hombre de oración, la mujer de oración, ora por otras personas. No solamente por su familia, no solamente por los suyos, por otros hermanos, por otra familia, por otras personas, por otra gente, por el ministerio, por el evangelismo. Está orando, tiene motivos de oración, tiene pedidos de oración, está orando, estás convirtiéndote en un hombre de oración. Esa es una de las cosas importantes para que tú te conviertas en un hombre de oración. Ora por otras personas, ora por otras iglesias, ora por otros ministerios, ora por otros hermanos. No seas indolente. Cuando un hermano te pida que ores por él o que ores por ella, ora por él y ora por ella. No digas, sí hermano, voy a orar y nunca oras. Eso se llama indolencia, negligencia espiritual. Y tú y yo no podemos ser ni indolentes ni negligentes. Tenemos que ser diligentes en las cosas del Señor. Entonces, tú y yo, hermanos, nos vamos a convertir en hombres de oración cuando nosotros, hermanos, verdaderamente oremos por otras personas, por otra familia, por otros hermanos, por otras iglesias, por el ministerio, por el evangelismo, por el departamento de música, por los jóvenes de iglesia, por tantas cosas. Pero ora por otras personas. Si tú oras solamente por ti, por tu familia, no eres hombre de oración, no eres mujer de oración. Tú tienes que ser un hombre de oración cuando oras por otras personas, mujer de oración cuando oras por otras personas. Entonces, hermanos, los grandes hombres de Dios que habla la Biblia, que eran hombres de oración, como Abraham, como Moisés, como Samuel, como Pablo, como Jesucristo, nuestro Señor, eran hombres de oración y oraban por otras personas. Abraham oraba, hermanos, por Sodoma y Gomorra, intercedía. Oraba por Lot, su sobrino, Lot. Hermano Samuel oraba por el pueblo. Moisés oraba por Israel. Pablo oraba por los discípulos de las iglesias de Tesalónica, de Filipo, de Éfeso, por Timoteo. Jesucristo, hermano, oraba por sus discípulos, oraba, hermanos, por las personas, por tantas cosas. Entonces, hermanos, ese es un requisito grande. Para que tú y yo seamos hombres consistentes de oración, tenemos que orar por otras personas. Amén. Hermanos, estos son los principios básicos, fundamentales. Amén. Principales, valga la redundancia decirlo, para convertirnos en hombres y mujeres de oración. Amén. Yo te animo a que tú seas un hombre de oración, un hombre que busque la presencia de Dios en su vida constantemente. Un hombre de oración es un guerrero. Un hombre de oración es un hombre hambriento de la presencia de Dios. Un hombre de oración ama la presencia de Dios. Así que, hermanos, te animo en el amor del Señor
para que tú te conviertas en un hombre de oración. Hemos visto cada principio, cada punto por punto, cómo puedes convertirte en un hombre de oración. Amén. Ten un lugar de oración, ten un espacio, ten un cuarto donde puedas orar. Elige un horario para orar, elige un tiempo, consagra un tiempo para orar, un tiempo que te convenga a ti, en el cual puedas estarte sobrio, reposado, descansado. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios para que puedas orar los motivos que Dios te ponga a carga. Conoce la palabra del Señor, sé consistente en la palabra de Dios. Eso te va a hacer como una gasolina para que tú puedas orar y puedas conocer la palabra de Dios, las promesas de Dios. Profundiza tu tiempo, haz crecer tu tiempo de oración y sobre todo también ora por otras personas. Daniel, así que hermanos, que el Señor te bendiga y que puedas ser un hombre de oración, que puedas convertirte en un hombre de oración. Hermanos, es importante que tú y yo oremos, hermanos, porque hay mucha necesidad espiritual, porque hay mucha necesidad en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Así que, hermanos, nos vemos hasta otro tema. Que el Señor te bendiga. Y hemos hoy día aprendido cómo ser un hombre de oración. Hermanos, espero que tú y yo sigamos siendo hombre de oración. Y espero que tu hermana y tu hermano te conviertas en un hombre de oración. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que el Señor te bendiga y hasta otro próximo video. Bendiciones.